Se me está escuchando, ¿verdad, Paola? Dale, entonces vamos a iniciar desde el principio hasta el final, sin ahondar en la primera parte, aunque no nos queda mucho, porque habíamos cubierto buena parte la semana pasada. Pero quiero empezar cronológicamente nuevamente desde el principio, porque yo estoy seguro que hay personas que todavía que tienen duda de cómo presentarlo. De hecho, un ejemplo que revisé fue una mezcla de todo bastante dramática, que se ve que no ha escuchado la clase exactamente y o sea, no tiene la idea de cómo presentar el pequeño trabajo de, de investigación para la nota final. Entonces, vamos a proceder aprovechando estos minutos que nos quedan para comenzar desde el principio. Fíjense que yo les decía desde nuestro primer encuentro por allá en el mes de finales de mediados de octubre, yo les hablé en principio de qué iba la materia, de qué iba esta materia de metodología. Y es por eso que hacemos énfasis en los puntos a veces que algunos estudiantes me confiesan que a veces se les hace como que tedioso, porque confuso, porque metodología aquí, metodología allá, y entonces confunden la dogmática con lo cualitativo con lo cualitativo, la dogmática con lo filosófico, etc. Pero es sencillo, realmente tratamos de cubrir en este tiempo que nos vemos siempre el objetivo de esta materia. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra materia? Simplemente conseguir unas técnicas de trabajo que se utilizan para tratar temas predeterminados. ¿Por qué? Porque esa es una herramienta esencial para cualquier jurista. Tratar temas predeterminados y configurarlo en qué sentido. En el sentido que la asignatura le da a cada uno de los temas que nosotros damos, que no es más que la finalidad que el estudiante se inicie verdaderamente en el campo de la investigación jurídica, utilizando ¿qué cosa? Las técnicas y métodos de estudio que le permitan elaborar ¿qué cosa? Por lo menos para nuestra materia, para acá, para demostrar que aprendieron los conocimientos, elaborar un pequeño anteproyecto de investigación, que es este famoso trabajo que hemos mandado a hacer desde el primer día, se los mencioné. Un anteproyecto de investigación. ¿Producto de qué? Producto del estudio de un tema propuesto, inclusive para facilidad de cada uno de los estudiantes, ni siquiera yo le propuse el tema, para que no tuvieran complicación, sino que les propuse que cada quien buscara un tema de su elección, que dominaran, que le llamaran la atención, porque si yo le propongo el tema, por experiencias anteriores, también he visto que tienen muchísimas más dificultades cuando yo le coloco un tema, porque comienzan a decir, profesor, es que no entiendo el enfoque, profesor, no consigo material, profesor, es que no hallo dónde comenzar la investigación. Entonces, por ese motivo, ni siquiera yo propuse el tema, les propuse que cada quien seleccionara un tema para que en la medida que las clases se fueran desarrollando, lo fueran desarrollando ellos mismos, valga la redundancia, de acuerdo a su propio tiempo y a su propio interés. Entonces, el objetivo general de nuestra materia, y es necesario que se entienda nuevamente aquí este objetivo, el objetivo general de nuestra materia es elaborar un proyecto de investigación. Este es el objetivo. Todo lo que hemos hecho alrededor de estos 2 meses y medio que hemos estado reuniéndonos, lunes y miércoles, no tiene otra cosa, sino que el objetivo central es elaborar un proyecto de investigación. ¿Mediante qué? Mediante la integración de todos los conocimientos específicos acerca de un tema de interés de ustedes y aplicando, por supuesto, los métodos de investigación científica jurídica que cada día, cada clase se le suministra. Entonces, dentro de ese objetivo central, nosotros tenemos que conseguir los objetivos específicos de nuestra materia, y es menester
que yo machaque los temas, vuelva, utilice estrategias para tratar de que pongan en práctica los conocimientos que yo les trato de impartir, como análisis de texto, volver a analizar, volver a leer el texto. Para eso, para tratar de que los objetivos se cumplan. Entonces, dentro de los objetivos específicos, para lograr ese objetivo general, es necesario capacitar a los estudiantes en las técnicas de investigación jurídica. No hay otra manera, y todavía nos quedan 2 actividades más. Esas 2 actividades se refieren a esto mismo, a demostrar que nosotros hemos, a lo largo de estos 2 meses y medio, hemos adquirido las herramientas necesarias en cuanto a ¿qué? En cuanto a las técnicas de investigación jurídica. Las 2 actividades que nos quedan son también centrales, porque van a poner en práctica toda una serie de conocimientos que hemos ido enseñando dentro de nuestra cátedra. Entonces, dentro de los objetivos específicos es capacitar a los estudiantes en las técnicas de investigación jurídica, enseñarles los diferentes tipos de investigación jurídica. En eso lo hemos resaltado una y otra vez. No es un capricho del profesor, no es redundancia, sino que esos son los objetivos específicos que persiguen nuestra cátedra. Analizar los distintos elementos que componen un proyecto de investigación jurídica. Diseñar un proyecto de investigación sobre un tema o un asunto jurídico concreto. En esta fase es donde estamos, que forme parte de ¿qué? De la materia desarrollada a lo largo de todo el seminario. Y por supuesto, como último punto, enseñar las pautas que deben cumplirse para elaborar y entregar el informe final o la monografía. En esa parte es la que estamos. Vamos a darle acceso al otro compañero, a Darwin. Darwin, buenas tardes, bienvenido a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor. Saludos. Bienvenido, Darwin. Entonces, seguimos entonces. En ese sentido, esos son los objetivos tanto generales, el objetivo general, como los objetivos específicos que persigue nuestra materia. Y todo redunda en lo mismo, en adquirir los conocimientos necesarios en cuanto a ¿qué? En cuanto a la investigación jurídica. ¿Para qué? Para aprender a diseñar proyectos de investigación basados en temas jurídicos. Por eso es que nosotros nos centramos y todas las actividades vienen pautadas y centradas en este mismo paso. Entonces, entrando en materia y haciendo el preámbulo del por qué nosotros llegamos a este tema central, que es nuestra monografía, nuestro trabajo de investigación, desde el primer día de clase estamos señalando lo mismo, aprendiendo técnicas, pero ¿en base a qué? En base a conseguir nuestro objetivo general. Entonces, ¿qué era la primera actividad que teníamos que tener? Seleccionar un tema. Y el tema era, por supuesto, elegido por cada uno de los estudiantes, un tema que le llamara más la atención. Luego tendría que buscar toda la información. ¿Referente a qué? Referente al tema que iba a investigar. Una vez que entonces tuviese la información necesaria, va a ir transcribiendo dentro de su máquina todas las informaciones que ha ido obteniendo. Entonces, la semana pasada les decía y les volví a hablar de la forma definitiva en que se tenía que entregar nuestro trabajo. Entonces, nuestro trabajo monográfico tiene que ser entregado según los requerimientos que exige la universidad, bajo los parámetros que indica la norma APA. Y entonces, la semana pasada se los había mencionado, que es algo muy sencillo y que deben de tomar en cuenta. Por supuesto, la configuración de su máquina debe tener el tamaño carta.
el tipo de letra que íbamos a utilizar iba a ser Times New Roman, aunque las normas APA admiten otro tipo de letra. Para nosotros, para los efectos de nuestra clase, debe ser Times New Roman. ¿Qué número del tamaño debe tener la letra? Debe tener el tamaño número 12. Y el espaciado interlineado debe ser a 2 espacios, entre párrafos inclusive. Que el alineado tiene que ser a la izquierda. Recuérdense eso, se los mencioné la semana pasada. El alineado de la presentación de nuestro trabajo tiene que ser a la izquierda, sin justificar. No puede ir justificado, sino que tiene que ser un alineado a la izquierda. Y en cuanto a los márgenes tienen que ser 2.5, es decir, lo que se conoce como 1 pulgada según las normas APA, 2.5 de cada lado. La sangría, en cuanto a la sangría, debe ser en 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Entonces, si uno realiza una investigación o un trabajo donde utilice algún tipo de dato estadístico, es menester que los números o las sumas se deben escribir el número. Por ejemplo, si yo voy a hablar del 80% de la población, debo escribir 80% en número. No lo debo escribir en letra. Esa es la particularidad que se nos presenta en cuanto a las normas APA. Y entonces, a partir del índice, la tabla de contenido, la lista de tablas, la lista de anexos, las imágenes y otros, como las dedicatorias, si yo le quiero poner dedicatorias, si yo le quiero poner algún prefacio, si se visualizan, deben ser en números romanos en la parte superior, números romanos, 1, 2, 3, en números romanos. El resto de la numeración debe ser en números arábicos, Hasta ahora se me entiende, esto hasta aquí, nuestro trabajo monográfico debe llevar numeración. ¿Se me ha entendido hasta ahora lo que he hablado hasta ahora? Pues, ¿se me ha escuchado todavía? ¿Se me escucha, Victoria? ¿Todavía me escuchaste todo lo que había dicho hasta ahora con respecto a las normas APA? Victoria no me estaba escuchando por lo que veo. Darwin, ¿tú sí me estabas escuchando? Sí, profesor, lo estoy escuchando. Perfecto, gracias, Darwin. Entonces, seguimos entonces. En cuanto al interlineado, el interlineado es el espacio vertical entre las líneas de un texto y el mismo se mide desde la línea de base hasta la otra línea de base de la línea anterior. En las normas APA vamos a utilizar, lo decía la semana pasada, interlineado doble, en donde todo tipo de página, con excepción de las tablas o figuras o apéndices. Eso está perfectamente sencillo, eso se entiende. Y vuelvo a repetir, la alineación del párrafo se debe aplicar la alineación a la izquierda. En todo el proyecto, repito, la alineación se debe aplicar a la izquierda, no debe justificarse. La sangría, según las normas APA, la sangría, cuando hagamos uso de sangría, será de 5 espacios, es decir, una media pulgada, lo que se conoce como media pulgada, 5 espacios en cada inicio del párrafo. Se recuerda que se puede usar en la tecla de tabulación 5 veces o se aplica la configuración de Word. El Word fácilmente se configura y ya la tienes configurada para tu sangría de 5 espacios. En líneas generales, estos son los aspectos que se debe tomar en cuenta en cuanto a la normativa APA para presentar nuestra monografía. Ahora bien, vamos al título. El título debe expresar de forma breve la idea principal del contenido. Debe ser explicativo por sí solo. El título debe expresar de forma breve la idea principal del contenido y debe ser explicativo por sí solo. Se recomienda en metodología
que el título no exceda de 12 palabras. Que no exceda de 12 palabras. Por supuesto, esto no es restrictivo. Si tengo que necesariamente, por la conformación de mi investigación, agregar 1, 2, 3 palabras más, eso no es restrictivo. No quiere decir que va a estar incorrecto o va a ser evaluado de manera inexacta. Pero la recomendación general, y tenemos que tratar de redactarlo con un límite de 12 palabras. Algo importante, cada palabra del título debe escribirse en mayúscula. Cada palabra del título debe escribirse en mayúscula a doble espacio del nuevo párrafo. Repito, es necesario escribir cada palabra del título en mayúscula y a doble espacio del nuevo párrafo. Teniendo mi título elaborado, voy a lo primero que yo voy a hacer en mi trabajo: la portada, la presentación. La portada, nuestra portada va en una hoja en blanco, no lleva el logo de la universidad, no lo lleva. No deben colocarme el logo de la universidad. La portada lleva simplemente el título del trabajo con el nombre del autor, en este caso son ustedes, el curso, la fecha y la universidad. La portada debe contener solo el nombre de la universidad en donde estudias y, por supuesto, la facultad. Todo centrado en el borde superior de la hoja. Solo se debe agregar los siguientes datos a la portada. Sencillo. Solo los siguientes datos: el título del proyecto, es decir, nuestro nombre, el nombre de nuestro trabajo, que es nuestro título. Recuérdense, en un máximo de 15 palabras, en negritas debe estar el título, expresando la idea principal, el autor, que es el estudiante, la universidad, la facultad y el nombre del profesor. Debe llevar, por supuesto, al final la ubicación y la fecha. La ubicación y la fecha. En la lámina, no sé si yo la puedo mostrar. Si se podría ver, a lo mejor, no sé si se distingue. Yo vi que no se distinguía muy bien. No sé si las pueden ver. Ahí está. No sé si uno la agranda y la pueden observar un poco. Simplemente es esa portada. Tú la distingues, Darwin. ¿Estás en computadora o en tu teléfono? Darwin, ¿estás todavía ahí? Paola, ¿tú distingues la lámina? Sí, profe. Eso, aquí la estoy viendo, sí. Eso, exactamente. Disculpen lo pequeño, pero es que si la agrandan un poco, así debe, por supuesto, el logo de la universidad no va, porque ese es el logo que se me aparece en la lámina. Eso no va. Me disculpan lo del logo, porque el logo de la universidad no va, es simplemente el contenido. Así debe ir la portada de la monografía. Exactamente así como está en la lámina. Por supuesto, eso está en el portal. Toda esta información ya está montada en el portal, ya la tienen. Cualquier duda la pueden ir revisando ahí o cualquier cosa me pueden preguntar. Pero eso está en el portal. Menos mal que se logra visualizar. Entonces, ya ese punto ya lo tenemos aclarado. De esa manera no debe haber más duda. Así vamos a presentar nuestra portada. Seguimos. Después de la portada, nosotros vamos ¿qué vamos a colocar en nuestro resumen del trabajo? Vamos a colocar el índice. Después de la portada viene el índice con los temas y los números de las páginas donde están desarrollados. Se puede en las normas
pues, si ustedes las buscan e investigan, pueden colocar el índice al final, pero en este caso yo se los voy a exigir al principio. Se puede colocar en los dos lados, pero nosotros vamos a colocar para los efectos de nuestro trabajo exactamente después de la portada. Va a venir el índice. No hace falta desarrollar qué es el índice porque todos entendemos qué es el índice. Una vez tengamos el índice, ¿qué viene ahora en mi trabajo? Viene el resumen. El resumen. Una vez que venga el índice, viene el resumen. ¿Qué es el resumen? ¿Por qué yo hasta ahora no les he hablado del resumen? Se lo decía la semana pasada. Si ustedes no tienen su trabajo hecho, ¿cómo yo les voy a pedir el resumen en este momento? Están en otro curso de la investigación. Yo no les puedo pedir el resumen ahorita. Pero primero viene la portada, luego viene el índice y posteriormente viene el resumen. Entonces hay que tener en cuenta que el resumen se hace para presentar, okay, óigase bien, una síntesis breve y generalizada de los contenidos de los artículos o del artículo que nosotros vamos a presentar como investigación. Entonces, un buen resumen debe tener las siguientes características. Debe ser preciso. Por supuesto, no debe ser evaluativo. Yo no sé si tengo por aquí, en este momento, la lámina del resumen. No sé si la tengo por aquí. Sí, aquí está. Aquí tengo la lámina del resumen. Entonces, les decía que el resumen debe ser preciso, no debe ser evaluativo, más sí debe ser un resumen coherente, legible y conciso. Entonces, las características principales de un buen resumen, como les dije, es importante tener un lenguaje coherente. Por eso es que el trabajo es lo primero que uno manda desde la primera clase, porque todos estos pasos requieren meditación, que uno lo relea, lo vuelva a leer. No, esto no me parece bien. Profesor, ¿qué le parece esto? En este caso, cuando les toque hacer algún trabajo de presentación de tesis, o insisto, yo desconozco si la universidad le pide algún trabajo final, yo creo que sí, tienen que trabajar bajo estas mismas características, apoyarse en su tutor para que él los vaya orientando en cuanto a la concreción de las ideas de cada paso de su trabajo de investigación para que sea necesario que se lo apruebe. Entonces, les decía que el resumen tiene que tener ese lenguaje coherente, preciso y conciso. Debe ser escrito, se los decía la semana pasada, creo que yo los llegué a mencionar, debe ser escrito en una voz activa. Les ponía el ejemplo de José compró la pelota y no puede ser con una voz pasiva. La pelota fue comprada. Siempre tiene que ser en una voz activa, en primera persona. Recuerden eso. El resumen debe ser, por supuesto, corto, pero lo suficientemente descriptivo. Deben asegurarse de incluir en el resumen las ideas y el propósito de su proyecto al comienzo. Entonces, es muy recomendable incluir inclusive los hallazgos y los resultados que hayan obtenido. Entonces, el resumen tomen nota, el resumen debe tener un mínimo, disculpen un momento, el resumen debe tener un mínimo de 150 palabras, un mínimo de 150 palabras y un máximo de 350 palabras. Un segundo, me pegó como una especie de alergia. Entonces les decía que el resumen debe tener un mínimo de 150 palabras y máximo de 350 palabras. Voy con las compañeras que se acaban de incorporar. Nuestra entrega definitiva de nuestro trabajo de investigación debe constar primero de
nuestra portada. El diseño de la portada no lo vamos a repetir por razones de tiempo. Está perfectamente grabado en el audio y está en las láminas de PowerPoint. Primero va la portada, luego tenemos el índice. Una vez que tenemos el índice, viene nuestro resumen. En este caso,